Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un verdadero placer que usted esté aquí en sintonía de nuestro canal, el canal 29 de Gente V, el canal que te ve. Hoy tenemos un invitado de casa. Se trata del economista César Villalón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, César. Buenas noches, María Teresa. Un gusto estar aquí. Buenos días, dije buenas noches. Es que se retransmite mañana a las 7. Muy bien. César, con César vamos a hablar de cuál ha sido el impacto a 6 meses del aumento al salario mínimo. Este aumento, pues el 21 de agosto el Consejo Nacional del Salario Mínimo presentó un balance, del impacto en las variables socioeconómicas, del aumento al salario. Quisiéramos, César, que nos compartas para la teleaudiencia de Gente V cuál es este balance, cuáles son las apreciaciones de los primeros 6 meses del aumento al salario mínimo. El Consejo del Salario Mínimo elaboró un documento, que es el que tenemos acá. Eso responde al plan de trabajo que tiene el Consejo. El Consejo hizo un plan de trabajo donde estableció hacer 2 balances, uno al primer semestre y otro a finales de año. Y se montó toda una base de datos para darle seguimiento a los indicadores económicos del país y sociales y su relación con el salario. Claro, no todo tiene que ver con el salario mínimo, pero hay alguna relación en muchas variables. Entonces se ha sacado este documento de balance donde se analiza, por ejemplo, los beneficiarios y las personas, hombres y mujeres beneficiarios y beneficiarios directos del aumento del salario mínimo. ¿Cuántas personas han recibido aumento al salario mínimo de acuerdo a datos proporcionados por el Seguro Social? Estamos hablando en este caso de 145.000 personas. También se toma en cuenta en el balance. Estas 140.000 personas son tanto del área urbana como del área rural. Sí, en el área urbana son 108.000, los datos que nos da el Seguro Social. Lo que sucede es que mucha gente del campo, o la mayoría de la gente que trabaja en el campo, no cotiza para la Seguridad Social. Entonces es muy difícil precisar bien la información de cuántas personas ganaban el mínimo o le aumentaron. Entonces el Seguro Social nos da el dato fundamentalmente del área urbana. Pero hay un estudio del Banco Central que habla del área rural donde nos da una proyección de 35.000 personas. Que a mí me parece que todavía es un poquito conservador, porque nosotros tenemos otra información del aumento del cultivo de caña este año del área de siembra y de café, que son datos proporcionados por las propias gremiales de cafetaleros y cañeros, que son vinculadas a la ANED, y creemos que puede ser mayor la cantidad de gente que va a aumentar el salario. Pero bien, 145.000 es el dato. También otro elemento que se ve ahí en los beneficiarios directos es la relación entre los nuevos salarios y el costo de la vida. Tú sabes que ese es el criterio constitucional para medir el incremento, o para medir, mejor dicho, cuál debe ser el nivel de los salarios. Ningún salario todavía cubre el costo de la vida, pero sí hubo un aumento y se redujo la brecha. Eso es muy importante. Histórico, además de una sola vez un aumento bastante considerable, fuerte. ¿no? Sí, bastante fuerte. Ahí hay una gráfica que nos da cómo evolucionó los aumentos. Y luego en el último se ve un pico así como sube, porque antes eran aumentos de $3, $4, $7 como mucho, y ahora hicimos un aumento bastante considerable. Y lo otro es el impacto en la pobreza. Sobre eso no hay datos, pero se puede hacer un análisis, digamos, teórico, porque la pobreza se mide a partir de la familia o de las personas que cubren con su salario el costo de la vida o los alimentos, que es el costo de la canasta básica. Y como los salarios han aumentado, y ya vamos a ver algunos datos sobre cómo van el costo de los alimentos, la inflación, entonces, aunque sepamos el año que viene cuáles son los niveles de pobreza de este año, porque la DIGESTI, un organismo del Ministerio de Economía, nos da el dato anual, podemos presumir que debe haber una baja por esta relación de variables que podemos comentar más adelante. Luego vemos el impacto en la inversión privada, en el empleo, en el crecimiento económico. ¿Esos serían los beneficios directos del aumento al salario mínimo? Los directos serían a las personas. Persona beneficiaria,
reducción de la brecha entre salario y costo de la vida y reducción de la pobreza. Luego vemos otros impactos más económicos generales, porque el aumento del salario contribuye a la inversión privada, contrario a lo que decían los opositores. La gente está consumiendo más y eso aumenta las ventas de las empresas y las inversiones, que se ve a través del crédito. Y también el aumento del salario mínimo, al contribuir al crecimiento de la inversión privada, contribuye, es una contribución nada más, al aumento de la producción y al aumento del empleo, incluso de los ingresos fiscales, porque los ingresos del gobierno están aumentando. Tenemos el dato hasta julio de un incremento importante de los ingresos del gobierno, la mayoría de los cuales son al consumo, aunque aquí se reflejan solo hasta junio, porque es un balance de los primeros 6 meses, aunque ya hay datos de julio, por ejemplo, en el tema de la inflación y en el tema de los ingresos del gobierno. Entonces, todas esas variables son las que cubren el documento y tiene un anexo, 2 anexos, uno sobre el comportamiento de los aumentos salariales, como te decía, de los últimos 15 años. Y estamos hablando sobre, en dólares, digamos, 6, 7 dólares a un aumento de 20, 30 Sí, por ejemplo, en la maquila fue un aumento de 211 a 295, estamos hablando de más de 80 dólares, 84 dólares. En el comercio y servicio, un aumento de 49 dólares. En industria, 54 dólares. Y en el campo, algunos salarios se duplicaron. Por ejemplo, el de 118 de granos básicos y otros rubros pasó a 200. A 200. Otro pasó de 129 a 224 en la corta de café. En la corta de caña, la corta de caña pasó de 124 a 224. El café pasó de 129 a 200. El de los beneficios de café es el que más aumentó. Ese estaba en 100 y 120 y pico de dólares y hoy está en 300. Porque los ingenios azucareros fueron reconocidos y en eso estuvo de acuerdo la ANEP, por todo lo que estábamos ahí como industria. O sea, una persona que trabaja en un ingenio azucarero no tiene por qué tener un salario del sector agropecuario, sino del sector industrial. En lo que no estaba de acuerdo la ANEP era en llevarlo a 300, pero sí fue reconocido y como estaba en 124, es un aumento bastante grande. En el algodón, que estaba en 98, aunque ya aquí prácticamente no hay algodón, es muy poco, pasó a 200, de 98 a 200. Entonces ha variado. Los mayores aumentos se hicieron en el sector agropecuario, aunque siguen siendo los salarios más bajos. Cuando tú refieres a que en el tema del seguro social hay un registro siempre en el área urbana, menos en el área rural, ¿se podría decir que es que las personas, digamos, dueñas de los medios de producción o de la parcela o de qué sé yo, en el campo que dan empleo, no hacen una inscripción del empleado en el Seguro Social? Correcto, no tienen derecho. Una persona que corta café no está obligado, el dueño del cafetal, a incorporarlo a la Seguridad Social. Esa persona no cotiza para el Seguro Social ni cotiza para las AFP, para el sistema de pensiones, ya sea de AFP o del propio seguro, ¿verdad? Tampoco la gente... ¿Y esto porque son empleos, digamos, de temporada? Son empleos formales, son de temporada, pero son formales, pero la ley no lo exige. Ese es uno de los problemas que tenemos aquí. Es decir, que si yo corto café y no me descuentan de mi ingreso, no me descuentan para ninguna AFP o para la Seguridad Social, el dueño del cafetal no comete ninguna infracción. Eso es terrible, son de las cosas que hay que resolver. O sea, entonces, la ley no le hace nada al dueño del cafetal. Como por ejemplo las empleadas domésticas tampoco, ¿verdad? Que es un trabajo. Entonces el Seguro Social registra más o menos 13.000 empleos en el campo, pero solo en la corta de café trabajan más de 70.000. Y en la corta de caña es una cantidad bastante grande, y la gente que trabaja en granos básicos. En el campo trabajan muchísima gente. Solo productores y productoras de granos básicos se habla de más de 300.000. Entonces esos son de los problemas que tenemos en el país. Por eso hay economistas que dicen que, y tienen razón, que el dato del empleo no lo podemos medir solo por lo que registra el Seguro Social, que era lo que te comentaba. Entonces claro, tenemos datos de que va a aumentar la producción de caña y de café, el área de siembra. Entonces ahí se va a contratar más mano de obra, pero eso no se registra en el empleo, así formal del Seguro Social. Claro.
Entonces como que no están empleados y como que no hay que pagarles nada, ¿no? Pensión, cotización. Qué terrible. Hay niveles de inspección para garantizar que paguen el mínimo, ¿verdad? Pero no es tan fácil tampoco, porque el Ministerio del Trabajo no tiene tantos inspectores e inspectoras como para llegar a todo. Al área rural. Pero bueno, lo más dificultoso es identificar esa población como población empleada, si hay más empleo o menos empleo, porque no nos da el dato el Seguro Social. Salvo la gente que trabaja como en áreas administrativas del sector agropecuario, ¿verdad? Que tiene determinadas funciones de otro tipo. Por eso aparecen 13.000 registrados. Y sabemos que en el sector agropecuario trabajan más de 400.000 personas. Claro. Entonces, el impacto del aumento al salario mínimo, en realidad, también, como tú lo has dicho, tiene un impacto en la reducción de la pobreza, se puede decir, sobre todo de la pobreza extrema, digamos. Sí, porque la pobreza en el país se mide de la siguiente manera. Vamos a explicarlo de manera sencilla. Aquí tenemos lo que le llaman canasta básica alimentaria. ¿Esto qué es? Son 21 productos en el área urbana, agrupados en 11 rubros. Estamos hablando de maíz, tortilla, pan francés, frijol, arroz, algunos aceites, algunas carnes, lácteos, bien. Frutas, verduras, 21 productos. Y en el campo son 15 agrupados en 9 rubros, porque no se incluye la verdura ni el pan francés. Entonces la familia que con sus ingresos cubre esos alimentos es una familia, o mejor dicho, que no lo cubre, lo voy a plantear al revés, que no cubre esos alimentos, está en pobreza extrema. Ahora, si consume con sus ingresos esos alimentos, lo puede consumir, pero no cubre, le falta, por ejemplo, vivienda, calzado, servicio o vestuario, entonces está en pobreza relativa. Entonces tenemos dos tipos de pobreza. La absoluta, que es que el ingreso no alcanza ni para los alimentos, y la relativa, que alcanza para los alimentos, pero falta para cubrir los servicios o la vivienda o los vestuarios. Esa se llama pobreza relativa. ¿Qué es y ese es el costo de la vida. Ya cuando tú multiplicas la canasta básica por 2, tenés el costo de la vida. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que con el aumento salarial ya todos los salarios del campo cubren los alimentos, porque antes no cubrían los alimentos. Por ejemplo, una persona con $129 cortando café no cubría los alimentos, pero hoy tiene 200. Y la canasta de alimentos en el campo anda por 130 y pico de dólares, como 138. También los que cortan caña, la gente que corta caña en granos básicos, etc. Entonces, al superar el costo de los alimentos, las personas que estaban en pobreza extrema deben pasar a la condición de pobreza relativa. Y en el área urbana ya cubrían los alimentos, todos los salarios cubrían los alimentos, pero no la canasta completa. Entonces se aproximan un poco a la canasta completa porque ha habido un buen aumento, aunque todavía no la cubren. Pero además en este año han aumentado los ingresos por remesa, 10.5 en lo que va de año, que también es un elemento que influye en la reducción de la pobreza porque son ingresos familiares, pero ya esto no tiene que ver con el salario. Que sí se nota, sobre todo la gente, bueno, de Oriente, la zona paracentral, incluso del norte, en Chalatenango, cuando asumió Trump la presidencia, inmediatamente hubo una baja de remesa, mucha gente estaba sin empleo, pero ahora nuevamente estas personas han sido colocadas como que el miedo al despido o al retorno hacia El Salvador, por lo menos se ha disipado un poco. Sí, ¿no? y el dato que está dando el Banco Central es un crecimiento de 10.5 hasta junio. Es bastante bueno de la remesa. Entonces, esas dos fuentes de ingresos deben contribuir a reducir la pobreza, el aumento salarial y la remesa. Pero este dato lo sabremos el año que viene, porque la Digesti lo registra anualmente. Y podemos hablar de esta brecha, cómo ha sido esta brecha del salario y el costo de la vida. Podemos dar un dato, digamos, de esa disminución. Yo entiendo que en el estudio que han presentado existe, si no los pudieras decir. Sí, te voy a mostrar algunos. Por ejemplo, una persona que trabajaba o que trabaja en una empresa de comercio y servicio tenía un salario de $251.70. Le faltaban $137 para cubrir el costo de la vida, que estaba en 389. Hoy recibe 300.
Y para cumplir el costo de la vida le faltan 97 dólares. Le faltaban 137, ahora le faltan 97. Hay una reducción de la brecha, porque el costo de la vida está en 396. Quien trabajaba en una industria le faltaban 142 dólares. Ahora le faltan 97 dólares. Hay una reducción, todavía no lo cubre, ¿verdad? Y en Maquila le faltaban 178 dólares para cubrir el costo de la vida, porque el salario estaba en 211. Hoy que está en 295 le faltan 102 dólares, de 178 a 102. El reto es ver cómo se va nivelando, ¿verdad?, el salario con el costo de la vida. Pero ha habido un buen aumento. En el campo, una persona que cortaba café, le faltaban 107 dólares, ahora le faltan 53 para cubrir el costo de la vida. En la recolección de azúcar de 168 dólares, 53 dólares. En el sector agropecuario en general de 159 dólares a 77. En los beneficios de café de 106 a 53 dólares. Entonces, digamos que no está cubierta completamente, pero es menor. Es mucho menor. Ese es un beneficio para la gente, directo. Y tal vez en esas percepciones que uno dice, bueno, ¿y por qué hay tanta gente en la feria Consuma, esta última que pasa? Estaba pero repleto de gente. Yo tuve la oportunidad de ir el primer día por asuntos laborales y venía mucha gente del interior del país. Venían de Nueva Concepción, venían de Ataco, venían de Hilo Vasco. O sea, de alguna manera, esta reducción de la brecha en pobreza, de repente le queda a la gente un par de dólares por lo menos para el pasaje, para venir a comprar, a pasear, a ver, ¿no? Sí, en algo ha contribuido el salario. Salario o remesa, yo creo que son las dos variables. Pero hay una compañera sindicalista que se llama Marta Saldaña, que ella pertenece al Consejo del Salario Mínimo, que dio un dato hoy muy importante. A mí me llamó mucho la atención. Ella trabaja en sindicatos muy vinculados a las maquilas, conoce muy bien todo el tema de las maquilas. Y nos dice que hay mujeres de la maquila a las que le están ofreciendo crédito después del aumento del salario mínimo. A mí me llamó la atención porque en realidad los salarios siguen siendo bajos. Es decir, es 2.95, claro, no es 2.11, pero es 2.95. Entonces, esta es una información importante porque eso significa que esta persona, si está recibiendo algún crédito, ya tiene alguna capacidad de consumo más allá de su salario. Claro, ¿verdad? ya con esos 30 pesos más, 40, 50, puede pagar una cuota para alguna compra, ¿no? O 80 dólares. Si tenía 2.11 y está dando 95, estamos hablando de un poco más de 80 dólares. Si tenía 2.40, le han aumentado 55. Entonces, llama la atención esto. El crédito a los hogares está aumentando. Ya lo vamos a ver más adelante este dato. Sí, nos vamos a quedar en este punto, César, y usted, amigo, amiga televidente, vamos a regresar para hablar un poquito más sobre otros indicadores y también todo el tema de la inflación y más adelante, por supuesto, todo el descrédito que inicialmente se hizo al aumento al salario mínimo, porque aquí se iban a ir la mayoría de empresas. Ya regresamos. Bueno, para quienes ven el canal Gente Ve y tienen el salario mínimo, saben muy bien lo que era ganar antes 150 dólares, 211 dólares en la ciudad y haber llegado a este aumento salarial histórico a 300 dólares, que no es todavía lo que se necesita, pero que es un aumento. Si examinamos la situación, César, la relación, por ejemplo, entre salario mínimo y algunos indicadores socioeconómicos, hablemos, por ejemplo, de la inflación, de la inversión, del tema del empleo. ¿Cuál vendría siendo ese impacto del salario mínimo en la economía de El Salvador? Si hablamos, por ejemplo, de esta inversión interna, la inversión externa y algunos indicadores. Yo te escuché un momentito en la mañana que hablabas del tema de
de una inflación en El Salvador bastante baja y además estable de varios años. Si pudieras como explicarnos este balance para poder hacer este comparativo con los beneficios que ha traído el aumento al salario. Sí, la inflación está muy baja. El dato hasta junio es 1.53%, o sea, un incremento de precio de 1.53%. Eso es muy chiquito. Se estima en términos económicos que un país que tiene una inflación de menos de 2 dígitos, de menos de 10 puntos, tiene una inflación baja, controlable. Aquí históricamente la hemos tenido chiquita, en los últimos 15, 20 años. A veces ha llegado a 5, pero por lo general ha sido baja y continúa baja. Esto tiene que ver con que el país tiene mucha estabilidad monetaria. No estamos en un país donde haya mucho dinero circulando y que presione los precios porque hay falta de producción y de oferta importada, de lo que se trae de afuera. Porque lo que se ofrece a un país, a una economía, es lo que se produce más lo que se trae de fuera. Y si hay mucha demanda, mucho dinero y poca oferta, entonces suben los precios. Aquí no estamos en ese escenario. Y lo otro es cuando se incrementan mucho los costos, entonces también suben los precios. Aquí tampoco estamos en ese escenario. Por eso el gobierno en su propuesta siempre insistió en que no iba a generar una espiral inflacionaria. 1.52 es la inflación. Además acaba de salir el dato hasta julio, ya salió el viernes, ya este documento estaba impreso. Y hasta julio la inflación es 1.52, es decir que ya prácticamente se ha estacionado ahí, no va a llegar mucho más lejos, acumulada. Fíjate que la inflación se mide a partir de cómo evolucionan los precios de 238 bienes y servicios. 238. Quiero aprovechar para decir lo siguiente, que este documento tiene en el anexo 2, los 238 bienes y servicios. Aquí están, uno por uno. La lista, y tiene la inflación acumulada hasta junio. Este dato lo proporciona la Dirección General de Estadísticas y Censo. Para quien lo quiera ver, porque esto se va a enviar, se va a subir a la web del Ministerio del Trabajo, para que sería se pueda bueno tener que lo acceso. subieran a la web para poder verlo. Y ahí vemos cómo evoluciona el precio del arroz, el precio del pan francés, del pastel, de la tortilla, del atún, de la sardina. O sea, es una cantidad. 238 bienes y servicios. Y servicios, sí. Hasta el corte de pelo en un salón de belleza entra aquí, la ropa de niño, los zapatos, el jabón, el cepillo de dientes, todo eso. Servicios de recreación, salud, educación. Entonces, hay algunas cosas que se ponen caras, otras no. Por ejemplo, la tarifa de transporte en este país es estable, ¿verdad? Otra cosa se puede encarecer, como se ha encarecido un poco, por ejemplo, la gasolina por el alza del petróleo a principios de año, un poquito, los derivados. Y otros incluso tienden a la baja. De acuerdo a esta información, la variación de precios de 111 productos ha sido negativa. De 111 de los 238. Estos son datos oficiales. Reconocidos además por los organismos internacionales, porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, reconocen los datos de inflación. Quien los da este dato es la DIGESTA y lo mide también el Banco Central. Bien, entonces, tenemos estabilidad de precio en el país. Te voy a decir ahora el costo de la canasta básica, solo los alimentos básicos. En el área rural, la canasta básica estaba en $138.91 en diciembre. Los alimentos. ¿Cómo está a junio? $138.84. O sea, 7 centavos menos. Está igual. En el área urbana, $194.58. Ahora está a $198.45. Ha aumentado $3.87. Eso no es un aumento importante, sobre todo que el aumento del salario mínimo, como ya vimos, ha sido en cantidad, en valor mucho más elevado. Entonces, en conclusión, tenemos estabilidad de precios. No se ha generado la espiral inflacionaria que aquí se vaticinó desde la oposición. Y todo se va a encarecer. Exacto. La gente ya no le va a alcanzar. Sí, y un dato que demuestra que el país no tiene un desequilibrio de precios es la tasa de interés que cobran los bancos. En un país donde suben mucho los precios, los bancos aumentan la tasa de interés que le pagan a quien ahorra, porque si no retira el ahorro. Claro. Y cobran un interés más por lo que prestan. La tasa de interés aquí, lo tenemos en un cuadro, se ha mantenido bastante estable. Por ejemplo, para préstamos de hasta un año plazo, 0.17. De 6.39 a 6.56 es casi la misma. Incluso para adquisición de vivienda está igual, 0.00, 9.75.
La tasa de interés se mantiene, que eso favorece a la empresa privada, Claro. que demanda crédito, y a la gente que tiene crédito, ¿verdad? Bien, entonces el impacto en la inflación es pequeño. Y el poco aumento de 1.52 no tiene que ver con el salario, tiene que ver con los combustibles y con algún encarecimiento que ha habido en algunos rubros de servicio por el tema de la focalización de los subsidios. Lo dice la CEPAL, Sí. un pequeño ajuste. Pero tenemos el país con inflación baja, esto es lo importante. Lo otro que quería mencionar, que Con tú el me tema de planteabas, inversión y empleo, con el por tema de la ejemplo. inversión. ¿Qué es lo que ha sucedido con la inversión privada? El aumento del salario, que ha significado como 60 millones de dólares para la gente, o va a significar en el año, significa que la gente compra más. Una persona que le aumentan 40 dólares de salario, 50 dólares, muy difícilmente ahorre, ¿verdad? No tiene propensión al ahorro, porque ha tenido un déficit de consumo muy grande. Claro. Entonces, ese dinero se vuelca al consumo. Eso, sumado al aumento de la remesa y sumado al aumento de los créditos de los hogares, que casi es de 5% hasta junio, significa que el consumo interno está aumentando. Las variables de consumo privado son 3: salario, remesa y créditos personales. Esas son las variables de consumo privado. Y el consumo privado es el más grande. También está el consumo que hace el Estado, ¿verdad? Las 3 han crecido. Y la más grande de las 3 variables de consumo es el salario. Las remesas de este año van a llegar como a 5.000 millones de dólares, pero el salario de toda la gente supera los 6.000 millones. Entonces, como ha habido un aumento al salario mínimo y de las otras 2 variables, hay más consumo. ¿Y qué hace la empresa privada? Si hay más consumo, aumenta sus ventas. Claro. Y al aumentar sus ventas, aumenta sus inversiones. Hay una variable que nos permite ver si la inversión privada ha aumentado. ¿Cuál es la variable? La variable crédito. El crédito a las empresas ha aumentado 8.5% entre enero y junio. Es un aumento importante. El año pasado había crecido en ese periodo 7.6%. Entonces hay un aumento del crédito. Si aumenta el crédito a las empresas, está aumentando la inversión privada. ¿Y dónde está aumentando? Prácticamente en todos los sectores, incluyendo aquellos donde ha habido el mayor aumento al salario mínimo, como comercio, servicios, la industria. Bien, y al aumentar la inversión privada, entonces aumenta el empleo privado. Y aquí viene un dato importante que te quiero compartir. Fíjate que este informe tiene el dato de incremento del empleo hasta abril, porque cuando se hizo el trabajo, ese era el dato que había. Y se habían creado 5.200 empleos en el sector privado. Pero a fin de la semana pasada, el Seguro Social nos dio el último dato de empleo hasta mayo. Y resulta que la información del empleo hasta mayo es la siguiente. Esto es importante, este dato. Es prácticamente histórico en los últimos 10 años. Se han generado 27.490 empleos. 27.224 empleos privados en mayo del 2017 con respecto a mayo del 2016. Esa es la forma en que se mide el empleo. No podemos partir de diciembre, porque en los últimos 3 meses del año generalmente se genera más empleo por las ventas de ese periodo. Entonces, el presidente del Banco Central lo ha explicado muchas veces. Hay que medir. Pero no es que sea más, 27.224 empleos más. Más que en mayo del año pasado. 27.224 empleos más Que mayo de 2016. Correcto. Y aquí volvemos al mismo problema. Esto no incluye al sector agropecuario. Prácticamente, porque no se registra. ¿Dónde ha crecido el empleo? La industria manufacturera, 7.224 empleos, ha aumentado 4.4% en el empleo, la industria. En construcción, 11%. Bueno, el salario mínimo no tocó el sector construcción porque ahí se fija con contrato colectivo. El sector comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, se han generado 11.200 empleos, 7% el aumento. En los establecimientos financieros, hay prácticamente igual, 236 empleos nuevos. Y en los servicios comunales, sociales y personales, 2.770, 3.8. Es decir, el empleo ha aumentado 4.1%, 27.000.
¿Cómo puede aumentar el empleo privado si cae la inversión? Es imposible. Ha aumentado la inversión. ¿Y cómo se ve el aumento de la inversión? En el crédito. ¿Por qué ha aumentado la inversión? Porque ha aumentado las ventas. ¿Y cómo demostramos que se está vendiendo más? Porque hay más demanda de crédito, más remesas y mejores salarios. Y podemos demostrar que se está vendiendo más por otra variable, los ingresos del gobierno. En un país donde caen las ventas, caen los ingresos. Claro. Y donde aumenta las ventas, aumentan los ingresos. El dato hasta junio dice que los ingresos del gobierno han aumentado 6.4%. Estamos hablando de los ingresos corrientes y las contribuciones, así lo Pero pone. 6.4% junio de este año y con relación a los primeros junio 6 del año meses, pasado. con respecto a los primeros 6 meses del año anterior. Pero además ya tenemos el dato de julio, que no está en el informe, porque también el viernes lo colocaron en la página web del Ministerio de Hacienda, ya estaba este documento impreso. Pero bueno, este documento es de 6 meses, pero si incluyo julio, el aumento ha sido 7.4%. Está aumentando la recaudación por IVA, por impuesto al consumo, renta. Eso es imposible en un país con descenso en la actividad económica. No pueden aumentar los ingresos, a no ser que haya impuestos nuevos, que no hay. Aquí no hay, al contrario, al gobierno le quitaron tributos y le bloquearon tributos desde la Sala de lo Constitucional. Y el 60% de la recaudación del gobierno es de tributos al consumo, impuestos y contribuciones. Entonces, estas variables lo que están diciendo es que la economía tiene más dinamismo y caemos al final en la última variable. ¿Cuál es? El crecimiento económico. Eso. Hablando, por ejemplo, del crecimiento, tú mencionabas en el primer bloque que el Banco Central de Reserva menciona que el crecimiento del Producto Interno Bruto del PIB fue de 2.3%, pero entonces, ¿cuál es el aporte que le está dando el aumento al salario mínimo a este crecimiento? ¿Cómo podemos nosotros compararlo o verlo? El Banco Central hizo un balance en diciembre y planteó que el aumento al salario mínimo iba a influir en el crecimiento económico entre 0.1 y 0.2 puntos, más o menos. Es decir, que si la economía en un año creció 2.1, al año siguiente, por este aumento, iba a crecer 2.2 o 2.3. Crecimiento de la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Que es lo que se mide ahí. Bien, el año pasado el crecimiento económico fue 2.3. Y hoy la CEPAL está estimando un crecimiento, la Comisión Económica para América Latina, de 2.5. El Banco Central maneja un rango donde podría llegar hasta 2.7 o 2.3, por ahí anda el rango, pero la CEPAL ya está diciendo en su proyección 2.5. Entonces no quiero decir con esto que ese 0.2 más tenga que ver totalmente con el tema del salario, porque también están aumentando otras variables, como la remesa, y el crédito. Pero la CEPAL está diciendo que este crecimiento tiene que ver mucho con el aumento del consumo interno. Claro. Y también está creciendo la parte de nuestra producción que se vende en el exterior. Porque una parte de lo que aquí se produce se vende aquí y otra parte se exporta. La parte que se exporta ha crecido más de 4%. Están creciendo todas las exportaciones casi. Aquí tenemos el cuadro. Por ejemplo, ¿te acuerdas que aquí se dijo que iba a haber un gran problema en la caña? De parte de Procaña, de algunos gremios de la ANE. Fíjate, las exportaciones de caña pasaron de azúcar, pasaron de 90 millones entre enero y junio del año pasado a 134 millones. Un aumento de 48%. En el caso del café, un aumento como de 4 millones, casi 4% de las exportaciones de café. Están aumentando las exportaciones a Centroamérica, 3%. Las que van fuera de Centroamérica, 6%. Entonces, en total, las exportaciones han crecido 4.16%. Entonces, tenemos más producción para el mercado interno y tenemos más producción exportable. ¿Eso se debe al aumento del salario mínimo? No. Pero, ¿qué podemos decir? Que ese aumento ha hecho una contribución, aunque sea mínima, porque genera más demanda local y no ha afectado a las empresas exportadoras, como se quiso hacer creer, porque las empresas exportadoras no pierden competitividad, porque todavía seguimos con los salarios más bajos de Centroamérica. Aquí tenemos el cuadro. Entonces, por más que lo aumentamos, todavía en Guatemala están pagando 3.85, en Honduras más de 400. Entonces, la mano de obra salvadoreña, que es más productiva que la de Honduras, igual de productiva que la de Guatemala, es peor remunerada.
Entonces, ¿qué efecto va a Sigue tener? siendo mal pagada, aunque ya tuvo el aumento del salario mínimo. Correcto. Que todavía estamos. Nos vamos a quedar en este punto, César, para que al regresar hablemos un poco de cómo ha sido este aumento al salario mínimo que ha contribuido, como ya nos decías, al crecimiento económico, pero también cómo está la redistribución del ingreso, para ver si esto también ha permitido que la condición de vida de las personas pues sea menos injusta, ¿verdad? Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, estamos conversando con César Villalona, nuestro economista de casa, porque siempre está aquí en Gente Ve aclarándonos estos temas económicos que en otros medios nos los pintan como un tema de ya se va a acabar el país. Pero me encanta cuando escuchamos a César que con datos, que con informes, con información, por supuesto, oficial, ¿verdad?, del Banco Central de Reserva, del Seguro Social y de las mismas empresas, pues de pronto uno puede tener otra arista de la información, otra visión también. Como ustedes recuerdan, cuando se estaba dando el tema del salario, que el profesor Salvador Sánchez Serén, el presidente de la República, dijo, vamos a impulsar esto, la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, dijo, vamos a impulsar esto, y realmente fue una realidad y empezamos a escuchar las voces de Arena, de la ANEP, que había como esta queja de que iba a haber menos inversión, iba a haber mayor inflación, iba a haber menos consumo. Sin embargo, con este informe de los 6 meses, yo quisiera que nos dijera, César, primero el tema de la desigual distribución del ingreso, cómo el aumento del salario mínimo más este crecimiento económico que nos dices que viene también de distintas fuentes, no solamente es tema de salario, ha sido un mecanismo para poder redistribuir mejor los ingresos. Y también cómo quedan estas opiniones como que han descalificado, bueno, no solo ese punto, sino varios de los que hace este gobierno. La distribución del ingreso en el país es muy desigual, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo sabemos que así es, pero yo creo que el ajuste al salario mínimo ha contribuido a hacerla un poquitito menos desigual. No tanto, no lo podemos exagerar porque los montos involucrados son pequeños. Pero ¿cómo lo podemos medir? El ingreso nacional, que es la expresión monetaria, digamos, del Producto Interno Bruto, toda la producción de un año en un país que nuestro país anda por encima de los 26.000 millones, por encima de los 27.000 millones, en un año lo que se produce bienes y servicios, se distribuye todo ese dinero de la siguiente manera. Una parte es la ganancia de las empresas, otra parte es el salario de la gente, otra parte es lo que capta el Estado a través de los tributos, y otra parte le llaman en el Banco Central ingreso mixto, que es una parte que no es muy clara si es salario o es ganancia, porque estás hablando de empresas pequeñas donde el dueño o la dueña también trabaja, le dicen ingreso mixto, pero eso es pequeñito. La mayor parte del ingreso es ganancia, por eso está tan concentrado, porque la mayoría de la gente no es empresaria, es asalariada y recibe una parte del pastel pequeña en comparación con la ganancia. Pero bien, ¿qué ha sucedido? Que el salario promedio en el país, al subir el mínimo, sube el promedio nacional. Y el incremento del salario promedio hasta junio hasta abril, es de 7%. Este dato no lo tenemos más actualizado, lo tenemos hasta abril. Es de 7%. El salario promedio creció el año pasado 4.3% y este año ha crecido 7%. Y como ha habido una inflación de 1.53, cuando tú sacas el incremento salarial y le restas la inflación, tiene que el incremento del salario real, el poder adquisitivo ha crecido casi 5%. Entonces, si la producción del país crece 2.5, pero los salarios crecen 4.6,
hay una parte del pastel que se está moviendo más al salario que hacia la ganancia, porque el salario está creciendo más que el crecimiento económico. Esto es importante. Y por eso creemos que hay una mejoría en la distribución, una mejoría. Es difícil medirla con los datos que tenemos, pero ya llevamos la información. Por eso es que no les registrada. gusta, ¿no? Porque tienen que dar un poquito más de su ganancia para el empleado o la empleada, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que el salario promedio ha mejorado en todos los sectores. En la agricultura ha aumentado 16%, en los servicios domésticos 17%. ¿Sabe cuál era el salario promedio en los servicios domésticos? Nos llama la atención porque este sector es bastante informal. Estaba en $263.7, 264, hoy está en 309. En la industria de 469 a 526. Y así vemos los sectores, comercio de 464 a 504. Entonces el salario ha mejorado y por lo tanto debe haber un impacto mejor en la distribución. Lo otro que me preguntaba sobre lo que decía la ANEP, fundamentalmente Arena también, porque Arena, cuando se aprobó el aumento del salario mínimo, salieron declaraciones de Quijano y de otros dirigentes de Arena, diciendo que estaban en contra, que iba a generar problemas de desempleo. Bien, primero. Y que se iban a ir las empresas del país. Sí. ¿Cuáles fueron las promesas de ellos? Que iba a aumentar la inflación de manera desmedida. Falso. Tenemos un país con inflación baja. Vamos a cerrar el año con una de las inflaciones más bajas de América Latina, si no la más baja, 1.50 y pico. Segundo, que iba a caer la inversión privada. La inversión no ha caído y no tenía por qué caer porque el salario es un componente pequeño del costo de una empresa. No altera mucho el costo. El mayor costo de una empresa es la materia prima y la energía. Entonces, y seguimos con salarios bajos con respecto a Centroamérica. Y la tasa de interés, que es otro costo, no se dispara. Entonces la inversión no cae. Tercero, que al caer la inversión iba a caer la producción. Bien, entonces estamos viendo que la inversión aumenta y aumenta la producción. Y cuatro, que al caer la inversión y la producción iba a aumentar el desempleo. Es lógico, ¿verdad? Si cae la inversión, cae la producción y cae el empleo. Nosotros decíamos, aumentará la inversión, aumentará la producción y aumentará el empleo. Y los datos de empleo son 27,000. A propósito, el Seguro Social ya tiene el de junio y parece que va a llegar a 36,000. Los empleos nuevos, mejor dicho, la cantidad de gente empleada en junio de este año con respecto a junio del año pasado es de 36,000. Yo no quise darlo porque todavía no es oficial, ¿verdad? Pero por ahí anda el crecimiento del empleo. Bueno, se necesita generar más, pero por ahora se está generando una buena cantidad. En los últimos años no se ha generado esa cantidad de empleo en el país, en un año, más de 30,000. César, y pasando rápidamente al funcionamiento del Consejo Nacional del Salario Mínimo, escuchábamos a la ministra, creo, la semana anterior que hablaba de ausencias en el funcionamiento. Si nos puedes poner al día cómo están funcionando. Correcto. El Consejo del Salario Mínimo se compone de 14 personas, 6 del gobierno, 6 propietarias y 3 suplentes del gobierno, 4 del sector laboral, 2 personas propietarias y 2 suplentes, ahí van 10, y 4 de la ANEP, 2 propietarios y 2 suplentes. ¿Quiénes no llegan? Los 4 de la ANEP. Entonces se está reuniendo con 10 personas, 6 del gobierno y 4 de la representación laboral. Y las decisiones se toman siempre es mayoría, ¿no? En mayoría. Para que haya quórum tienen que llegar 5 propietarios o propietarias y hay justamente 5, según el reglamento. Y para tomar decisiones, 4 y hay 5. Entonces la ANEP no llega. ¿Por qué no llega la ANEP? Porque los directivos de la ANEP están molestos porque la representación del sector laboral cambió. Ellos tenían ahí sindicalistas vinculados a ellos, que le acompañaban en todas sus decisiones. Ahora hay una representación laboral. Que ahora pertenecen a un nuevo movimiento también, ¿no? Sí, andan defendiendo la propuesta de pensión de la ANEP, etcétera. Entonces, al cambiar la representación laboral, ellos están enojados. No tienen derecho, porque se hicieron elecciones y la elección en el sector laboral la hacen los sindicatos. Si a ellos no les gustó que salieran sindicalistas que no responden a sus intereses, bueno, eso es tienen derecho a sentirse mal, pero no tienen derecho a no ir a la reunión, de no asistir a las reuniones, porque también hubo elección para la representación empresarial y ellos ganaron 26 votos contra 2 y ellos fueron elegidos y ellos participaron en el conteo de votos de los sindicatos y de las empresas. Claro. Participaron en el conteo y aceptaron los resultados ahí,
pero luego entonces no quieren llegar. Y han cometido el error de ponerle una demanda un recurso de inconstitucionalidad por la elección de la representación laboral. Y ahí se están metiendo un asunto que no le compete. Y por eso ya los sindicatos le pusieron una demanda ante la OIT porque violan algunos convenios de la OIT. Vamos a ver en qué queda eso. Pero lo ideal es que lleguen, ¿verdad? Para que sigamos discutiendo. Nosotros estamos trabajando de manera normal, ¿verdad? Lo ideal es que ellos estén. Este documento se le va a enviar o ya se le envió. Y estamos haciendo estudios, viendo cómo van las variables económicas y sociales y haciendo el trabajo que nos corresponde. ¿Y cuáles son rápidamente las proyecciones de trabajo que ustedes tienen para seguir, digamos, revisando pues la mejoría todavía del sector laboral que falta por venir? Tenemos una base de datos que la vamos alimentando cada mes con todos estos datos. Eso va a continuar. Y vamos a presentar otro balance como este a finales de año. También estamos discutiendo la posibilidad de hacer un mejor cálculo del costo de la vida, porque el indicador en que nos basamos es la canasta básica ampliada de la DIGESTI, que está bien, pero nosotros queremos tener indicadores tal vez un poquito más amplios, porque ese es un indicador un poco restringido. Y también estamos en un proceso de capacitación, porque se está desarrollando un curso de interpretación de indicadores económicos y sociales a las personas que integran el Consejo, como un mecanismo de capacitación. Esas son, digamos, las tres tareas principales que se están realizando. ¿Y van a continuar, digamos, a lo largo del año? ¿Es una sesión mensual la que ustedes tienen? Tenemos reuniones semanales, pero la hemos dedicado al estudio, al seguimiento de los indicadores, en la capacitación y el trabajo de ver si se construye un mejor concepto de costo de la vida, una mejor ¿Quiénes están medición. Entrando en esta capacitación? ¿A quiénes capacitan? Todas las personas que integran el Consejo. 4 del sector laboral y la representación del gobierno. Es un curso de interpretación de indicadores, Producto Interno Bruto, una variable que se utiliza mucho en el país, la forma de cálculo del PIB, el PIB a precio corriente, a precio constante, finanzas públicas. Bien valdría la pena también hacer una capacitación para periodistas. Bien, ¿Cómo leer el balance te resumo el programa. En la producción nacional, Producto Interno Bruto, forma de cálculo, el PIB a precio corriente, a precio constante, método de la oferta, la demanda, balanza de pago, exportación, importación, todas las cuentas de comercio exterior, finanzas públicas, de dónde provienen los ingresos del gobierno, las variables monetarias, qué es el dinero, qué es el cuasidinero, los intereses, etcétera. La inflación, ¿qué es la inflación? ¿A qué se debe la inflación? ¿Cuál es el impacto que tiene la inflación? El tipo de cambio. Y variables sociales. Bueno, el equilibrio económico. Cuando una economía tiene equilibrio monetario, equilibrio de precios, equilibrio fiscal, equilibrio... Pero eso hay que dárselo también a la prensa, César. Muy bien. Si ustedes lo organizan, lo desarrollamos ya aquí. vamos a solicitar aquí en Gente Ve. Es muy bueno realmente conocer el tema económico, que es así como el legal, son temas realmente áridos que uno tiene que ponerse a estudiar, a leer. Correcto. La idea es cualificar al Consejo y que le dé seguimiento y haga estudio sobre el impacto de sus decisiones. Así es. Esa es una labor nueva. Y todos los debates siguen siendo públicos. El medio de prensa que quiera llegar ahí, bienvenido. Muy bien. Gracias, César, por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, y usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la mañana, si llegó tarde hoy, pues puede... yo digo aprender, uno siempre aprende cuando vienen César y también a veces viene Goitia, porque son temas que generalmente uno no maneja, ¿no? Al día y es bueno que usted esté bien informado, bien informada, porque población mal informada es población manipulada. Así que siempre es bueno tener el dato al día y con fuentes oficiales. Gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista siempre por Gente Ve.